Vamos a hablar enseguida justamente con Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos, autora del libro Los Zetas Inc. Guadalupe, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Es un placer estar contigo el día de hoy por la noche, y bueno, y compartir algunos pensamientos que tengo. Y bueno, y también recomendar, si es posible, una obra de teatro, pero solamente al final de mi participación, Órale, porque esta claro, obra... Guadalupe. Muchas Sí, sí. gracias, Julio. Al Muchas contrario, gracias. Guadalupe, ¿de qué deseas hablar? ¿Con qué deseas empezar tu Muy bien. exposición de este día? Estaba escuchando la participación previa con la señora Olivera, y me Ujú. pareció muy pertinente, pero yo tenía ya la intención de hablar de un tema que ustedes ya han hablado muchísimo, pues es la visita de BlackRock, Ujú. el tema de Claudia Sheinbaum y realmente el fracking, ¿no? México otra vez vuelve al fracking después de que pues muchos de los miembros de la llamada Cuarta Transformación, aquellos que apoyaron este proyecto, fueron grandes críticos del desarrollo a través del fracking, que ya lo han dicho muchos expertos, ¿no? No se trata absolutamente de ninguna manera de soberanía. De hecho, creo que todo el proyecto de la Cuarta Transformación ha sido, y me atrevo a decir con conocimiento ya de causa, toda una farsa, ¿no? En realidad, tenemos un gobierno neoliberal, un nuevo gobierno neoliberal, vestido de guinda, y además de todo, pues que ha concentrado la capacidad y el poder en todos los ámbitos, ¿no? Que ya controla todos los niveles de gobierno, y bueno, los mismos organismos que antes eran autónomos, ahora los toma y concentra hasta de la forma en la cual se dan los datos, ¿no? Ya estos contrapesos que a los neoliberales les gustaba mucho presumir, pues inclusive esos pues ya se acabaron, ¿no? Con el tema del fracking vuelve otra vez, otra raya más al tigre del gobierno de la Cuarta Transformación, cuando nos demuestra que no está muy alejado de los planes de Carlos Salinas de Gortari. Es más, creo que Carlos Salinas de Gortari hubiera estado pues muy orgulloso, o está muy orgulloso, de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y no solamente estoy hablando de regresar al fracking, con todas las críticas, con todo lo que se ha dicho aquí, con el hecho de que estas grandes inversiones pues van a beneficiar en particular a las grandes empresas transnacionales de energía, así como lo hicieron o lo hacen, lo que realmente se pudo plantear después de la aprobación de la reforma energética en el tiempo del priista Enrique Peña Nieto. Y en este momento, pues, seguimos avanzando, ¿no? Este intento supuesto, ¿no?, del gobierno de la Cuarta Transformación en su primer piso, la contrarreforma energética o reforma al sector eléctrico por parte de Andrés Manuel López Obrador, que derivó en la creación de una empresa fantasma, ¿no?, que es Litio para México, Litio MX, donde en realidad de lo que se trató fue de un aparato de propaganda para decirnos que obviamente íbamos a hacer muchas cosas que no se hicieron, más que la creación de esta empresa, y realmente sacar a China de la ecuación en el caso del litio, ¿no? Creo que México, aunque sabemos que está sujeto a las presiones de Donald Trump, pues les parece que la sigue de una forma muy pragmática, ¿no? Enarbolándose o poniéndose la bandera de la soberanía con color guinda, ¿no? Hablando de los pobres, cuando en realidad, si nosotros empezamos a analizar cada una de las propuestas y cómo van avanzando los proyectos de la Cuarta Transformación, podemos ver este progreso, ¿no?, del gran capital, estas políticas populistas que también utilizaron Carlos Salinas de Gortari y todos los priistas, ¿no? Los programas como Solidaridad, como Progresa,
pues no distan mucho de los programas del bienestar, ¿no? Creo que si hacemos un análisis real de lo que fue el PRI y lo que es Morena, pues tenemos similitudes muy importantes, ¿no? También se avanza en el tema de supuestamente la curva biométrica para atacar el tema de la inseguridad y las desapariciones, cuando en realidad esta curva biométrica solamente es hipervigilancia, donde los que sí hacemos las cosas bien, los que tenemos una CURP, vamos a estar más vigilados que nunca y vamos a tener que seguir cualquier tipo de reglas, ¿no? Queramos o no queramos, porque el crimen organizado va a seguir sin tener CURP y va a seguir sin dar sus datos biométricos, ¿no? Porque esto, dice Claudia, que no es a fuerzas para los que estamos inmersos en la economía formal, pero no al gran tamaño de la economía informal. Tenemos un avance de los más ricos del mundo, de México, como nunca se había tenido. Creo que el mismo hombre más rico de México de siempre, Carlos Slim, con todas las diferentes administraciones, con el PRI, con el PAN y ahora con Morena, pues es uno de los principales arquitectos, ¿no?, del proyecto de la Cuarta Transformación y los que principalmente se benefician y se beneficiarán de todos estos programas y de todas estas iniciativas. Con el tema de la curva biométrica, también de la banca del bienestar, vamos a ver a quién se le va a dar los contratos, ¿no? Porque estas le llaman en inglés public-private partnerships, asociaciones público-privadas, donde supuestamente con el tema de la soberanía vamos a desarrollar nuestros sectores productivos, pues en realidad parece que ser todo más de lo mismo, ¿no? Dar a las empresas privadas el monopolio o más bien el control mayoritario de nuestros sectores estratégicos, también la minería, que supuestamente avanzaba en un momento, ¿no?, que también con sus bemoles, porque se concentra la industria, ya esto también lo hablamos, y finalmente pues se da marcha atrás, ¿no? El gran capital, las mineras, las farmacéuticas, los grandes fondos de inversión como BlackRock en el tema energético, que son los que realmente concentran la capacidad mayor en los dos sectores, ¿no? En el sector del gas y el petróleo y también de esta gran industria, este gran negocio que son las energías renovables, ¿no? México no tiene este desarrollo en estos sectores y lo va a hacer de la mano de estos grandes capitales, siempre siendo, como en la teoría de la dependencia, siempre seremos en la periferia y estaremos sujetos a lo que diga el centro. Por parte de las políticas de seguridad, México pues sigue haciendo lo que le dice Donald Trump, pues trabajando y gastando recursos para ir contra los carteles, que no sé qué son estos, y cuando Estados Unidos pone el dedo en el renglón, se hacen ciertas cosas, pero ¿qué ha pasado con el huachicol? El huachicol que se transforma de huachicol con los mismos actores que se beneficiaban, entre ellos hablamos de algunos miembros altos de las Fuerzas Armadas y quizás personal de la antes paraestatal, ahora empresa del Estado, Petróleos Mexicanos. Ahora el negocio es más redondo también para las empresas estadounidenses que nos venden los diéseles y las gasolinas y que llegan aquí sin pagar impuestos, ¿no? En realidad, esto es un negocio redondo para quienes vigilan las aduanas y los puertos, que son las Fuerzas Armadas de México, ¿no? Y los políticos también, que han estado de la mano del crimen organizado y ellos no les ha pasado absolutamente nada. Entonces, todas estas medidas, supuestamente, para promover la seguridad, van a ser exactamente para controlarlos a nosotros como individuos. Esto es, en realidad, pues lo que quería hablar, el gobierno más neoliberal y el gobierno neoliberal de la Cuarta Transformación. Guadalupe, pues un análisis extenso con muchos elementos que obviamente la audiencia valorará y ahondará en lo que le parezca más adecuado. Y para ir cerrando, Guadalupe, te pregunto, en un diagnóstico, en un panorama como el que presentas de muchos datos de los diferentes flancos de distorsiones, de errores, de retrocesos que pueda haber en este escenario, ¿cuál puede ser el futuro de México en el rediseño mundial que se está intentando desde Estados Unidos y que aún con los tropiezos de Trump en cuanto a la situación de Irán,
al menos un tropiezo a lo mejor provisional y a lo mejor mañana o pasado tenemos ya una reanudación de actividades bélicas, pero eh, ¿qué expectativas tiene nuestro país de reacomodo en ese nuevo rediseño y en el contexto de las características que has descrito en tu intervención? Muchas gracias, Julio. Y al final nada más voy a decirles, recomendarles la obra de teatro. Sí, mira, el tema del análisis en el contexto de la teoría de la dependencia, que supuestamente estaba ya rebasada, pero la teoría de la dependencia nos va a explicar cómo esto va a continuar. Como le vaya a Estados Unidos, le va a ir a México. Si a Estados Unidos le va a ir bien, México y en realidad sus élites, porque cada vez se ve y siempre, o sea, estamos en ese círculo, ¿no? Del centro y la periferia. Nosotros giramos alrededor del centro, nosotros somos la periferia. Y muchas veces en este tipo de proyectos, si Estados Unidos avanza, avanzan también las élites mexicanas, ¿no? Y por el otro lado, pues, si hay crecimiento económico, pues también las bases de la sociedad, las personas de más bajos ingresos, pues bueno, van a tener también un avance, ¿no? Obviamente con los precios de los hidrocarburos suben mucho los precios de todos los productos, le va bien a México en un lado, pero también se le sube el precio en otros en la producción de otros productos que se derivan de algo que tenemos, pero que nosotros compramos, como es el gas natural, como son las gasolinas, por ejemplo. Entonces, pues vamos a ver, si a Estados Unidos le va mal, a México le va a ir mucho más mal. Entonces, siempre estamos en este contexto, ¿no? Como una gran colonia, un país dependiente. Y bueno, para terminar, quisiera pues recomendar la obra de Hasta la médula, de Roberto González, que es un monólogo, en el Nuevo Teatro Silvia Pinal, el 25 de abril. Ojalá puedan ir, es una gran injusticia y él, pues, después de 2 años de prepararse, después de casi 10 años de injusticia, pues sigue buscándola y bueno, eso también refleja el pésimo, horrible sistema judicial que tenemos, que a pesar de esta supuesta reforma, pues sigue permitiendo estos amparos, ¿no? Y estos amparos donde las personas que atacaron y que dejaron cuadripléjico a Roberto González, pues siguen libres, ¿no? Con amparo tras amparo tras amparo, y además con estos jueces corruptos, ¿no? Que empiezan en un sistema y continúan en este sistema. Habría que ver y estamos muy atentos a lo que pasa en el estado de Quintana Roo. Con Mara Lezama a la cabeza hablaremos de eso en otra ocasión porque es un gobierno de la cuarta transformación, un gobierno del bienestar, del que también tendríamos que hablar, ¿no? La corrupción no se fue, llegando a la cuarta transformación, no se transformó mucho, pero tal vez sí se transformaron las caras, pero no se transformaron las mañas, ¿no? Muchas gracias, Híjole, Julio. Guadalupe. Gracias a ti. Mencionas el tema de Quintana Roo y ciertamente es el predominio de los grupos del Partido Verde Ecologista de México con el malamente llamado Niño Verde Jorge Emilio González, que han convertido Quintana Roo en un paraíso, pero de corrupción, de corporativismo, de negocios diversos, con esta gobernadora Mara Lezama, que pues simplemente actúa en función de los intereses de estos grupos y de grupos priistas del pasado reciente que también siguen manteniendo ahí el poder. Y el verde ecologista que ahora quiere mantener control sobre Quintana Roo en San Luis Potosí y ahora quiere extender, fíjate Guadalupe, extender todo esto hacia Baja California Sur, otro lugar de gran desarrollo turístico a donde quieren llegar por la vía del hijo del actual subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, que ya fue gobernador de Baja California Sur, que fue presidente nacional del PRD, y ahora el Verde quiere tomar control del otro lado, de la otra península. En fin, Guadalupe, pues muchas gracias por todo, gracias por tu opinión, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Julio. Un placer. Todo de la mano de la cuarta transformación. Hasta luego, Julio. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.